Muy buenos días, muy buenas tardes, espero se encuentren bien. Les saluda nuevamente Guillermo Pérez. En esta ocasión, para darle continuidad al curso de programación 1, vamos a iniciar con lo que serían las estructuras de control. Las estructuras de control, como ya las percibimos en su momento, son aquellas que nos permiten visualizar la forma en cómo nosotros programamos. Y en su primer momento empezamos con la programación secuencial, en el cual nosotros introducimos unos valores, los operamos y luego los mostramos. Y en la clase anterior empezamos también a estudiar con lo que serían las estructuras de condiciones o las estructuras de control condicionantes, las cuales al momento de desarrollar un programa, su flujo de datos cambia, significando que este flujo de datos puede pasar de una manera secuencial o lineal a una forma en la cual nosotros debamos de tomar una decisión en la cual puede ser verdadera o pueda ser falso. Los procesos que se desarrollan en ambas alternativas son totalmente diferentes y no tienen ninguna equivalencia entre una y la otra. Posteriormente hay un punto de encuentro que es lo que le da fin a la condicionante y el programa finaliza o sigue su curso. Pero en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la programación iterativa o en este caso estructuras de control repetitivas. Como ya lo había mencionado, las estructuras de control repetitivas o iterativas, también conocidas como cíclicas o de lazo. Estas son aquellas que pueden cambiar también el flujo de los datos o el flujo de desarrollo del programa, haciendo posible que exista una repetición de un determinado proceso. Eso dependiendo de las formas que nosotros adaptemos. Haciendo referencia a las programaciones previas a esta asignatura, pues hemos contemplado 4 estructuras repetitivas. La que comúnmente conocemos como mientras, hoy se conocerá como while. Hacer mientras, do while. Y repetir hasta, repeat until. Y para o desde se conocerá como for. Esto, dentro del mundo de la programación, es un bucle. Es decir, en lo que el algoritmo y la programación se pueden repetir instrucciones o se pueden repetir parte de ellas. Entonces veamos cómo se comporta. Bueno, para esto quizás una pequeña analogía. Según lo que logramos ver acá, que el programa no se detiene, que hizo mal. Al momento de utilizar una estructura iterativa podemos cometer el error que el programa se convierta en infinito, es decir, nunca terminará y aunque presionemos posiblemente una combinación de teclas, no se detendrá. Posiblemente con combinar control C para cancelar, podemos nosotros detenerlo. O control break también. Pero si no lo sucede, simplemente pues será de oprimir control alt y suprimir para poder eliminar la tarea en ejecución. En este caso, en la imagen que acabamos de ver, lo que ha hecho es crear un bucle infinito. Y esto es como que pongamos a girar unos círculos y estos círculos nunca se van a detener, se desconocen. En este caso es como ajustarnos a una máquina sin control, en este caso una montaña rusa, en el cual si nosotros no tenemos un freno determinado y si esto va conducido por electricidad, prácticamente el carro va a seguir girando o va a seguir su curso de una manera tal que no se va a detener nunca, a no ser que se vaya la energía o suceda otra cosa. Entonces, haciendo un poco más ideal esto, las estructuras de control repetitivas o iterativas o cíclicas o de lazos, también conocidas, es prácticamente aquella que permite ejecutar un bloque de código múltiples veces, ayudando a automatizar tareas repetitivas y optimizando el código. Originalmente, cuando no existían estas estructuras de control, la programación más común que se utilizaba era la programación Goto,
Sin embargo, la programación Goto o de salto involucraba hacer mucha codificación y esto lo que hacía era más lento el sistema. Para tener una idea de cómo funcionan las estructuras de control, aquí comparto pues una serie de pseudocódigos y también sus respectivos flujogramas. Es posible que los flujogramas puedan variar, puedan cambiar de acuerdo al autor del programa o el software que se utilice, pero al final realiza lo mismo. Así que esto es para que tengamos una idea si estamos trabajando con una variable, en este caso con do while o while, si estamos trabajando en este caso de while, y esto es hacer mientras. Este en particular era para. Así que aquí podemos ver nosotros las pequeñas diferencias en cuanto a los diagramas. Entonces, si queremos hallarle un más de sentido a esto, vamos a decir que la estructura mientras, o la conoceremos de hoy en adelante como while, ejecuta un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. Ojo con esto, no confundir estructura condicional con un while, la cual trabaja con una condición, pero esta condición es para romper el lazo o para hacerla cumplir, dependiendo del caso. Aquí podríamos establecer una sintaxis bastante simple. Mientras la condición o las condiciones se cumplan, entonces hacer una instrucción, segunda instrucción y fin de mientras. Muestra una condición inicial que se evalúa y si es verdadera se ejecuta el bloque de código. El ciclo continúa hasta que la condición sea falsa. Si lo vemos esquemáticamente tenemos una condición, ¿sí? Esta condición puede ser que venga de una serie de programas previos a esto y se conecta. Si esa condición que definimos acá se cumple, entonces sigue su curso con el desarrollo de las instrucciones que están dentro de este bloque y sigue nuevamente hasta que la condición deja de cumplirse. O sea, esto puede demorar tiempo, pero si en este caso ponemos un límite, por ejemplo un 10, si es menor o igual a 10 y llegamos a 10 y cuando vengamos aquí este 10 se le ha sumado más 1, 11 ya no sería menor o igual a 10, por lo cual esa condición rompe el esquema, sale del bucle o del lazo, dando continuidad al resto del código o finalizando, dependiendo el caso. Luego tenemos la estructura haz mientras o hacer mientras. Esta también ejecuta un bloque de código, al menos una vez, y luego lo repite hasta que se cumpla la condición. La sintaxis es un poco a la inversa. En el otro era primero mientras, ahora es haz o hacer. Entonces digamos que aquí dice hacer y luego el hacer instrucciones y luego mientras la condición. Y sigue repitiéndose hasta que la condición deja de cumplirse. El bloque de código se ejecuta una vez y antes de evaluar la condición, si la condición es verdadera, el ciclo se repite. Entonces venimos acá. Tenemos una serie de instrucciones, vienen y bajan y entran al punto de hacer. Luego sigue desarrollando las instrucciones y luego pues viene acá a la condicionante. Si se cumple, pues sigue el lazo, se conecta y sigue bajando. Esto puede repetirse hasta que la condición deje de cumplirse. En este caso, si la condición fuera, por ejemplo, o que se cumpla, puede tomar cualquiera de las dos cosas si la condición es verdadera. Por ejemplo, ¿quieres continuar con el programa? Si le pones sí, entonces repítela. Pero si es no, entonces termina. Esa sería, digamos, como una forma también de decirlo. Pero esto va a depender de los casos y vamos a ver algo particular. De ahí, por último, tenemos la estructura para, conocida también como for en C#. Ejecuta un bloque de código un número determinado de veces. La sintaxis es para. Pongo un inicio, pongo una condición, que es hasta dónde va a llegar, y el comportamiento es cómo vamos a comportar o cómo vamos a hacer el incremento hasta que llegue a la condición. Repiten las instrucciones y hay un fin para. Inicia con la inicialización, evalúa la condición, ejecuta el bloque y luego realiza el incremento. El ciclo se repite hasta que la condición sea falsa. Y esta es la forma representativa como este funciona.
Bueno, vamos a tratar de verlo en un esquema básico. Continuando con la secuencia de la teoría, vamos a crear un programa. En este caso lo vamos a continuar haciendo con la programación tipo consola. Para este caso voy a requerir de que creamos un proyecto. Como lo mencionamos en la sesión anterior, tenemos que hacer un filtro. El lenguaje de programación por defecto es C#. Luego vamos a utilizar el ambiente de desarrollo Windows, porque vamos a desarrollar aplicaciones para Windows exclusivamente, y el tipo de salida va a ser en ambiente de consola. Para este caso yo me voy a ir a la opción que se llama aplicación de consola.NET Framework, y con esto yo lo que hago es darle siguiente. Estando aquí, voy a ponerle acá el objetivo. El objetivo en este caso va a ser contar números, así que lo que voy a hacer es colocar app de aplicación conteo, app conteo. De ahí por lo demás no se preocupe si quiere cambiar la ubicación, eso es opcional. Caso contrario, pues lo dejamos como tal. Lo damos a crear y esperamos un momento hasta que nuestro escritorio se ponga disponible. Esto demorará también dependiendo de su procesador. Bien, tenemos nuestro programa ya listo, disponible para programar. Aquí no hay mucho que hacer, solamente empezar a programar en el bloque de main. Aquí no hay más que explicar porque esto ya lo destacamos en la primera sesión de la clase. Para empezar, lo que vamos a hacer es definir una variable. Esta variable va a ser de tipo string y se va a llamar simplemente salida. Salida de entrada va a tener un valor. Es decir, esto se comportará como un tipo constante. Y esto significa que va a tener el valor nulo. Cuando veamos comillas dobles, esto significa que es un valor nulo, o sea, no tiene un valor estrictamente asignado. Posteriormente voy a utilizar console.writeLine. Y acá lo que voy a hacer es prácticamente utilizar los paréntesis, luego las comillas dobles, y voy a colocar lo que sería un mensaje. Los números impares, vamos a ponerle, hasta 50 son. Aquí coloco 2 puntos, genero un espacio. Esto más que todo para evitar, digamos, que hubieran números unidos, si eso fuera el caso, pero no es necesario, pero realmente sería bueno que nos acostumbremos a dar siempre ese espacio en blanco. Posteriormente, una vez definido el mensaje de bienvenida, que en este caso solo serían los números impares, entonces voy a utilizar la estructura para, que en este caso está representado por for. Al hacer esto, voy a declarar también una variable. Esto también lo pude haber hecho afuera. Esta variable se va a llamar simplemente cont de contador, si le quieren poner acá. Y esto va a ser inicializado en 1, significando que cont deberá de terminar por lo menos hasta que sea menor o igual a 50. Como la idea es mostrar los números impares del 1 hasta el 50 o los números impares hasta el 50. Entonces, siendo así, lo que voy a hacer es que va a llegar hasta 50, pero ¿cómo lo va a hacer? Va, perfecto. Entonces aquí voy a hacer que el incremento sea a través de más 2. Veamos el signo más. Ahí está, más 2. Es decir, que el conteo lo hará de 2 en 2. Y así, lo que voy a hacer es colocar las llaves. Bueno, en mi caso, pues todavía estoy aprendiendo un poco lo de las llaves. A disculpar, pero si no es una máquina de mi equipo. Vamos a ver, ahí está. Era ALGR. Bueno, si usted no tiene este problema,
Perfecto, ¿verdad? Entonces aquí seguimos. Aquí se me generó creo que ya sí me había generado. Y ya vamos a explicar cómo funciona esto. Según aquí, sí, aquí pues sí, la llave que borré, literalmente era esa. Ahí está. Entonces estamos completos. La cantidad de llaves abiertas que tenemos debe ser también la misma cantidad de llaves de cierre. Así que tomar en cuenta eso. Entonces, en el caso de cont, para que el incremento sea correcto, yo voy a hacer como una fórmula contadora. La fórmula contadora o variable contadora es aquella que me va a permitir contar, pero este conteo va a ser de manera automática tal como lo estamos haciendo. Entonces, para recalcar, for o para, declaro una variable porque todo se tiene que declarar, se llamará cont, va a ser igual a 1 y separado por punto y coma, cont tiene que llegar hasta que sea menor o igual a 50. Separo nuevamente con punto y coma y su incremento va a ser igual a cont. Cont en este caso vale 1, pero va a ser igual a ese 1 más 2. Y ahí tendríamos nosotros el número impar. Bien, una vez definido la fórmula de for, ahora vamos a proceder a utilizar la variable salida, que en este caso salida va a ser igual a la misma salida. Pero esta salida se va más que todo a concatenar. Ojo, voy a sumarle, pero realmente no es una suma, ya voy a explicar por qué. Y voy a poner comillas dobles, pero en estas comillas dobles voy a generar un espacio. Y luego vuelvo otra vez a sumar. Que repito, no es sumar. Y luego coloco cont, la variable que estamos utilizando, nuestra variable contadora. Salida de entrada no vale nada, pero salida como tal también no vale nada. Pero esta suma o este operador que conocemos como suma se conoce como concatenador. Y el concatenador lo que me está haciendo es agregar un número más un texto, que en la realidad no se puede. Pero nosotros sí lo podemos hacer aquí en la programación. Una vez hecho esto, voy a utilizar console.writeLine y voy a colocar la variable salida. Si esto es así, simplemente complemento con lo que falta. Y recordemos que en las estructuras de control no se ponen punto y coma. Caso de for, que es caso especial, no utilizará punto y coma. Luego voy a presionar aquí Enter porque voy a seguir con la programación y voy a colocar de nuevo salida. Y en este caso salida otra vez le voy a asignar un valor. Este valor va a ser nulo nuevamente. Y aquí lo defino como estaba al principio. Luego voy a definir console.writeLine y voy a definir entre paréntesis y comillas dobles. Cierro, pongo punto y coma. Y nuevamente voy a utilizar console.writeLine. Y acá voy a colocar los números pares hasta 50. Son 2 puntos. Haciendo esto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es asegurando que el mensaje quede un poco más estético. Presiono Enter. Voy a desplazarme un poco más arriba para que veamos lo que sigue. Nuevamente vuelvo a definir un for. Voy a declarar nuevamente la variable que en este caso sería cont. Y esta la voy a igualar a 2. Luego a través del punto y coma, cont va a ser menor igual a 50. Igual que el caso anterior. Y aquí el conteo pues prácticamente va a ser igual. Acá abro corchetes, perdón, abro llaves. Y aquí empiezo a definir que salida es igual a salida más cont. Prácticamente la misma expresión que vimos hace un momento.
La única diferencia en esta ocasión es que aquí va a suceder un caso muy peculiar, pero eso ustedes lo van a encontrar, van a encontrar ese pequeño detalle. Bueno, después de las llaves voy a colocar console writeline y lo que voy a hacer es mostrar salida, ¿sí? Salida, y voy a colocar punto to string. De esta manera yo me estoy asegurando que ese valor, que puede ser un número, se convierta relativamente a un texto. Solo me estoy asegurando. Y luego coloco console, nuevamente, punto, y voy a poner acá readline. Así es como yo termino el programa y puede ser que haya más cambios. Y guardamos. Una vez realizado toda la programación, lo que nos queda ahora es probar su funcionamiento. Para esto vamos a presionar el botón iniciar. Esperamos un momento, aparece la ventana de consola y esta es la respuesta. En el primer caso, los números impares hasta 50 son. Y aquí logramos ver que se nos ha desarrollado un tipo de triángulo, vamos a ver, escaleno, ¿sí? Escaleno, en el cual pues nosotros logramos visualizar que están los números impares escritos correctamente, al igual pues todos hasta llegar al 49. Mientras que en el segundo caso los números pares hasta 50, en este caso fueron en este orden. Y de esta manera es como funciona el programa. El programa, como se logra apreciar, es sumamente corto, pero realiza todo este tipo de iteración. Es decir, que de un simple dato, un simple número, nos puede generar toda esta tendencia. Espero les guste, espero también que les haya entrado la duda de algunas cosas, porque sí me gustaría que me preguntaran de alguna situación en particular. Así que este es el caso que yo expongo para la estructura repetitiva. Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a ver otro caso de una estructura repetitiva. Para esto vamos a crear nuevamente un proyecto. Va a ser del tipo aplicación de consola, NetFramework. Solo asegúrese que sea para lenguaje C# y que sea ambientado para Windows y que sea la salida del tipo consola. Vamos a asignar como nombre app y a este le llamaremos simplemente sumatoria. Vamos a crearlo y aquí tenemos ya nuestro programa listo. Como siempre, nuestra programación va a empezar desde aquí. Bueno, como lo mencioné, vamos a iniciar desde acá y lo que voy a hacer aquí precisamente es iniciar con la entrada de datos. En este caso lo voy a borrar porque quiero que las cosas estén en orden. Ahí. Entonces, antes de entrar a detalle, lo que vamos a hacer son sumatorias y promedios de números. Para esto voy a declarar primeramente una variable del tipo entero que se va a llamar simplemente cantidad. Esta cantidad va a tener el valor de 0. También voy a definir otra variable que se llamará número. Este número también lo voy a inicializar con el valor de 0. Y agregaré una tercera variable que se llamará prom. Este prom también lo voy a inicializar con un valor de 0. Esta forma de definir variables del mismo tipo es válido hacerlo así. O si no, lo hacemos uno por uno en líneas diferentes. Pero en la realidad, para ahorrar líneas, este sería el método más ideal. Luego nos vamos a ir con console writeline. Y en console writeline lo que vamos a escribir aquí es, entre comillas, cuántos números desea ingresar. Aquí lo que voy a hacer es cerrar
el paréntesis, establezco punto y coma. Luego voy a utilizar la variable cantidad, la cual va a ser igual, y aquí voy a utilizar el tipo de datos que será int, y voy a poner parse y voy a poner console readline. De esta manera lo que estoy haciendo es que me pregunte por un valor y yo se lo asigno en esta línea. Luego voy a definir otras variables. Una se llamará cont. Este cont va a tener el valor de 1. También voy a declarar otra variable que se llamará int suma. También lo voy a inicializar, pero en este caso en 0, punto y coma. Hasta ahí creo que logramos entender cuál es el asunto del programa. Ahora viene el actor principal. En este caso es while. While significa mientras. Entonces aquí voy a poner mientras cont, ¿sí? Pero no voy a dejar esta declaración que está acá. Mientras cont sea menor o igual a 0. Veamos. No, sea menor o igual a cantidad. Bien. Aquí, como ya escribimos while y le dimos tab, se nos generó pues la línea correspondiente. Aunque aquí nos falta una llave, ya la voy a incorporar. Sin embargo, aquí lo que voy a definir es un console WhileLine, el cual me va a definir o voy a definirle qué pregunta. Aquí será simplemente digite el número. Como siempre, doy este espacio y aquí voy a concatenar, correcto, con la variable cont. Cierro el paréntesis y establezco punto y coma. Presiono enter. Voy a poner acá número, voy a igualarlo y aquí voy a poner también su naturaleza, que en este caso es int parse readline. Lo que voy a hacer es preguntar por el número, entonces ahora se lo voy a asignar a la variable número. Entonces significa que haciendo la sumatoria, suma va a ser igual a suma, o sea, a la misma suma, más el número. Más el número que se ha ingresado. Y también voy a hacer que cont sea igual a cont más 1. Defino punto y coma. Y acá es donde voy a agregar esa llave que me hace falta. Ahí. Porque al igual que el for, el switch y las otras estructuras de control que existen, todo esto se maneja por bloques. Entonces, cada vez que vamos a trabajar por bloques, tenemos que poner una llave abierta y su respectiva llave de cierre. Aparte de eso, también hay que considerar que while, al igual que for, if y switch, no llevan punto y coma. Así que consideremos ese aspecto. Una vez considerado ese aspecto, ahora vamos a empezar a programar fuera de las llaves. Así que primeramente voy a utilizar acá prom. Este prom para mí va a ser igual a suma entre cantidad y punto y coma. Y de ahí voy a generar un console WhileLine y voy a poner acá, aquí sería la suma de todos los números ingresados son. Pongo 2 puntos, espacio, voy a concatenar y voy a poner acá la variable suma. Y voy a colocar punto to string. Pongo paréntesis abierto, cerrado, el cerrado del otro y punto y coma. También voy a generar otro console WhileLine y entre comillas voy a definir el promedio de los
números ingresados son, pongo 2 puntos, genero espacio, voy a concatenar y voy a colocar prom.toString, ¿sí? Ok. Y luego voy a poner un console, pero este console será simplemente un readline. Es como que vamos a solicitar algo, pero no vamos a hacer nada de eso. Guardamos todo, la recomendación,